Buenas tardes, buena tarde. Bienvenidos a esta edición de Perspectivas Económicas 2015. Después del éxito del año pasado, ISEFI vuelve a impulsar esta iniciativa con el objetivo de acercar las novedades o las perspectivas económicas en este año 2015 que empieza ahora, ¿no? Es mi obligación, representando ISEFI, recordar que hay que hacer hincapié en que los mercados siempre pueden tener un aspecto volátil, pueden actuar de forma impredecible. Y por eso creo que la mejor arma de la inversión es la propia formación y la experiencia en mercados, ¿no? De hecho, creo que todos los ponentes que nos acompañan hoy pueden ratificar, ¿no?, que la formación siempre es importante para estar preparada para los mercados financieros. De hecho, este año ISEFI, con sus cursos monográficos, ha conseguido formar a más de 400 inversores independientes interesados pues, por renta variable, renta fija, fondos de inversión, entre otros muchos. Además, han pasado por las aulas más de 100 profesionales del sector financiero para cursar el programa superior en banca privada y asesoramiento financiero que cursamos en ISEFI y está homologado por la asociación EFPA, ¿no? Además, esta formación prepara para la acreditación EFA y permite al que la obtiene pues, una preparación para gestionar patrimonios y para el asesoramiento financiero. En definitiva, todo un orgullo, ¿no?, que tantos alumnos hayan podido pasar por las aulas y confiar su formación con nosotros. Entonces, destacar que la razón de este éxito no es solo del equipo de ISEFI, sino que además hay una ampliación constante de los programas formativos que ofrecemos y sobre todo pues por los profesores, ¿no?, que son expertos en activo en cada una de sus especialidades que imparten, pues saben muy bien de lo que hablan porque cada día lo viven en su trabajo. Entonces, bueno, en nuestra página web podéis ver, cualquiera que le interese, podéis ver toda la información de los cursos, podéis pedir contactos, es decir, no hay ningún problema. Ahora, si os parece, dedicaré un par de minutos para explicar el funcionamiento del evento. ¿Vale? En primer lugar, los ponentes harán una pequeña presentación y posteriormente harán una mesa redonda en debate en el cual pues empezarán a dialogar y a intercambiar opiniones sobre los mercados o la posición de los mercados en este año 2015. Al acabar, daremos paso a un turno de preguntas en el cual, con que alcéis la mano y pidáis paso al que tenga el micrófono, pues podréis realizar una pregunta directa a cualquiera de los ponentes que se encuentren en la sala. Lo que pretendemos hoy es mostrar una información objetiva sobre los temas más candentes que nos depara este año, ¿no? Que no son pocos. ¿Qué pasará con España? ¿Qué ha pasado con las elecciones griegas? La QE de Europa, el crudo, las divisas, en fin, ver un poco lo que va a pasar este año. Para ello contamos con Pierre Gelouvrat, representando a Naxis, Ricardo Gil, representando a TREA, y Robert Casas-Joana, representando a SLM. Como moderador tenemos el gusto de presentar a Kim Esteban, de Capital Radio, que agradezco que hayas venido, y bueno, aprovecho para darte paso y la palabra. Creo que no sé si me escucha, ¿sí? Antes de empezar, creo que hay unas pequeñas conferencias, unas introducciones, y la primera persona es Dani Soria, responsable de clientes institucionales de PEA Capital. Hola, escucha bien, ¿no? Buenas tardes, gracias. Toño, primero de todo, me gustaría agradecer a todo el equipo de ISEFI, a Blanca, a Toño, por organizar el evento y sobre todo por tener la osadía de invitar a TREA Capital, ¿no?, de invitarnos. Como creo que lo interesante, el valor añadido de la mesa redonda de hoy está precisamente en la mesa redonda, permitirme que solo robe 2-3 minutos de vuestro tiempo contándoos un poco acerca de TREA Capital, así como alguna idea, estrategia de cara a 2015. TREA Capital es una firma de gestión independiente de activos tradicionales, alternativos, que nace en el 2006
con la misión de dar servicio, dar gestión a cliente institucional, es decir, vía mandatos de terceros. Desde entonces, Trea Capital ha crecido muchísimo y lo que estamos haciendo ya desde unos años para atrás es dar entrada a cualquier inversor, asesor financiero español que pueda entrar en cada una de nuestras estrategias. Somos un equipo, es una compañía que nació en Barcelona, a día de hoy tenemos oficina tanto en Madrid como en Londres, somos unas 30 personas, gestionamos alrededor de 1.300 millones y básicamente nos centramos en activos tradicionales, todos ya conocéis, renta variable, renta fija, hoy hablaremos un poco de retorno absoluto y gestiones, por así decir, alternativas, private equity, deuda privada, etcétera, etcétera. Premios y reconocimiento. Mi trabajo es un poco dar a conocer Trea, en el sentido de que para el cliente más final, que yo llamo, no somos tan conocidos porque, como decía, nacemos como gestora de gestoras, es decir, que damos servicio a otras gestoras, a bancos, a cliente institucional. Dicho esto, desde que nacemos hemos sido reconocidos 2 veces como mejor gestora de España. Tenemos premios, tenemos el mejor fondo de renta fija a 15 años que hay en España, el mejor fondo monetario a 3 años a día de hoy está gestionado por Trea Capital y continuando la línea de ofrecer valor añadido y de gestión, me complace presentaros un poco lo que el Ricardo Gil, que lo tenéis aquí en la mesa, que es nuestro gestor de retorno absoluto. ¿Quiere decir esto que somos muy negativos con los mercados como para trasladar todas las inversiones a retorno absoluto? Bueno, desde Trea Capital pensamos que es función de cada uno de los inversores, de cada uno de vosotros, de los asesores, el hacer lo que llamamos el asset allocation. Nuestra misión es, dentro de cada una de las estrategias, destacar y hacerlo bien. Permitidme un minutillo solo. Trea Absolute 6 es un fondo de retorno absoluto multiactivo que tiene como misión, primero, no ir correlacionado con los mercados, devolver retornos de manera consistente y siempre con una volatilidad máxima del 6%. Es una alternativa a los activos, diríamos, que el inversor tradicional destinaba a monetarios y a la renta fija. En cuanto al currículum de Ricardo Gil, pues bien, Ricardo tiene el mérito, para mí mérito, en los años 2008 y 2011, que fueron 2 años pues, durillos en los mercados financieros, de ser el gestor del mejor fondo de España, que era el Bankinter Kilimanjaro, que era un fondo de retorno absoluto. Es por ello que lo hemos traído a Trea y en la documentación he dejado una ficha, por supuesto que estaremos a vuestra disposición. Ya devuelvo la palabra. Y ahora a continuación hace su presentación Christoph Sánchez, que es el responsable de clientes institucionales de Anaxis AM. Buenas tardes a todos. Os voy a presentar rápidamente Anaxis y lo que intentamos hacer en el mercado de la renta fija. Pues Anaxis no lo tenéis que conocer, es una sociedad de gestión francés de 10 años de vida y somos especialistas de renta fija, solo hacemos renta fijas. Toda la gestión se hace en París. Para tener una idea, tenemos un poco más de 700 millones de millones de euros bajo gestión y somos una equipo de 15 personas y 10 solo a la gestión. Lo que hacemos es bastante diferente que lo que se puede encontrar en el mercado. Es decir, que nosotros hemos visto que en el mercado de renta fija de alto rendimiento hay muchos productos en el mercado que son muy agresivos, muy benchmarkados, con bastante volatilidad. La idea de Anaxis es que dentro de este mismo universo de gestión, intentar construir productos más patrimoniales, más defensivos, con menos volatilidad. Y por eso intentamos hacer con análisis financieras,
el análisis de empresas y de business de empresas donde estamos seguros de estas empresas. Es decir, que en Anaxys lo que hacemos es bond picking fundamental. Es la única cosa que hacemos. Me equivoqué. Por eso hemos construido una gama de fondos con vencimiento. No sé si sabéis lo que en España lo que es, pero en Francia hay bastantes fondos así. Es decir, que son fondos que tienen un vencimiento que se acaban a una fecha determinada. Para nosotros, estos tipos de fondos tienen beneficios diferentes. Es decir, que primero es que tienen una visibilidad perfecta. Es decir, que cuando el inversor entra en el fondo, a la fecha cuando entra, sabe que es el rendimiento al vencimiento. Sabe que si se va hasta el vencimiento va a tener tal rendimiento cada año. El único riesgo es un riesgo de crédito y es eso donde trabajamos. La segunda cosa es que el inversor sabe que la volatilidad y el riesgo que coge se baja con el tiempo, porque cuando el fondo llega hasta el vencimiento, pues la volatilidad del fondo se cae hasta quedarse casi a cero al final. Y la tercera cosa es que es una gestión que está bastante simple a explicar al cliente final. Es una gestión que se entiende muy bien, es decir, que es bastante simple. Si entras y si te quedas hasta el vencimiento, vas a tener un rendimiento y el único riesgo que tienes es un riesgo de crédito. Entonces, con esta filosofía de gestión hemos construido una gama de fondos que la única cosa que se mueve es el vencimiento del fondo. Os lo voy a decir en algunas palabras. El primer fondo, lo que tengo que decir antes de todo es que estos 6 fondos son fondos UCITS de derecho franceses que tienen el pasaporte español de la SNMV que son traspasables. El primer fondo es el fondo el más corto que tenemos, es el fondo Anaxys Bond Opportunity 2015. Es un fondo que se vence al 31 de diciembre de 2015 y en este fondo solo hay bonos de empresas industriales de Europa. Es decir, que en este fondo no tenemos bonos de estados, no tenemos financieras, no cogemos riesgo de crédito, todo está cubierto, no cogemos riesgo geográfico, todos son empresas de países de Europa y no cogemos riesgo de tipo de interés porque con el vencimiento sabemos dónde vamos a llegar. Lo que puede cambiar es el camino para llegar a este punto, pero sabemos dónde vamos a llegar. Y entonces, este fondo da un rendimiento de 4.05 por año, es decir, que el inversor que entra ahora y que se queda hasta el 31 de diciembre de 2015 va a coger sus 4% con una duración menos de un año. Ese es nuestro fondo, el más corto. Después tenemos otro fondo, es el fondo americano 2017. Esa es la misma filosofía, es decir, que es un fondo de bonos de empresas americanas que se vence en 2017, es decir, dentro de 3 años, y que, como el otro, no tiene bonos de estados, no tiene financieras, solo bonos de empresas industriales americanas. No tiene riesgo de divisa, todo está cubierto contra el riesgo de divisa. Y es un fondo que da un rendimiento de casi 7% por año bruto hasta el vencimiento, con una duración de menos de 2 años. Y el último fondo que os presento es nuestro fondo el más largo. Es el fondo que se vence en 2018, es un fondo europeo. Misma filosofía, solo bonos de empresas europeas. Y es un fondo que da un 7.33% anualizado por año hasta el vencimiento, que es dentro de 4 años. Es un fondo que hemos lanzado hace un año y que ya tiene más de 100 millones de euros bajo gestión.
Y para acabar, os quiero mostrar el perfil de riesgo tradicional de nuestros fondos, es decir, que podéis ver aquí con la línea verde, es la volatilidad histórica de nuestro fondo, el más viejo, el 2015. Y lo que podéis ver es que cuando empieza por 5 años tenemos una volatilidad de 6% y con el tiempo y la llegada al vencimiento, pues el riesgo se baja y normalmente se tendrá que terminar a cero. Y también podemos ver en este gráfico que los fondos este fondo está menos volátil, que en negro es nuestro universo de selección, es decir, el high yield sin las financieras, y en rojo es el 10 años alemán. Y nuestros fondos pues tienen todos el mismo perfil, es decir, que hacen bajar la volatilidad de una cartera. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Christoph. Y antes de empezar ya la mesa redonda, también vamos a escuchar a Robert Casajuana, que es el director de Relaciones Institucionales de SLM Análisis Financiero Independiente. Robert. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Intentaré ser breve porque creo que hoy lo más interesante será el debate y ver las diferentes opiniones y estrategias de cada una de las entidades que estamos aquí. Yo represento a SLM. SLM es una entidad, una empresa de análisis financiero independiente y es muy diferente de lo que acabamos de escuchar ahora. No somos gestora, por lo cual nuestra función, lo que intentamos es, con la gestión patrimonial que hacemos para nuestros clientes, es poner en contacto los fondos y los productos de estas gestoras en función de nuestro análisis. Es decir, a veces desde estas gestoras, que son gente muy profesional, para llegar al cliente final, puede ser persona física o jurídica que tenemos nosotros, pues el idioma puede ser algo diferente, ¿no? Intentamos acercar este mundo a algo más complejo y explicarlo de una manera más, digamos, más de calle. Entonces, uno de los puntos importantes para nosotros es la independencia. Nosotros no tenemos ningún fondo, no voy a explicaros aquí ningún fondo porque no lo tenemos. Es decir, nosotros lo que hacemos, como os decía, es analizar los fondos que hay en el mercado, los bonos, las acciones, el producto financiero que sea, y proporcionarlo, hacer un filtraje, hacer el análisis y proporcionarlo a los clientes. Otro punto importante que nosotros intentamos siempre ofrecer a nuestros clientes es la formación, la divulgación, intentar, bueno, por desgracia en este país, digamos, la cultura financiera media no es demasiado elevada, pues intentar aportar nuestro grano de arena para que esta formación vaya siendo cada vez mayor, y así cuando un cliente final llegue a la entidad de turno, al banco de turno, pues tenga más argumentos para poder defender ese producto que le intenten colocar. Luego intentamos, eso sería lo ideal y es lo que siempre intentamos, no siempre se consigue, es que el cliente esté tranquilo. Es decir, si adaptamos bien lo que son los productos al perfil de cada cliente, ese cliente estará tranquilo, sabrá dónde está su dinero, entenderá dónde está su dinero y la relación será duradera y será beneficiosa para ambas partes. Y finalmente, la filosofía de inversión que usamos desde SLM es lo que decimos la top-down. Es decir, nosotros tenemos muy claro que hay que tener y hay que saber en todo momento lo que está sucediendo a nivel global, en los mercados, en las economías. Hacemos una primera foto desde arriba, intentamos ver dónde hay valor, dónde nuestros clientes podrán sacar algún rendimiento superior a la media. Cuando tenemos analizada lo que sería la economía, la zona económica que la vemos con potencial, pasamos al análisis fundamental para ver qué tipo de empresas, qué tipo de activos nos permitirán exponernos a esa área económica y finalmente intentamos ver el momento adecuado para entrar y para invertir en ese activo, lo que sería el timing. Y en resumen esto es lo que hacemos desde SLM. Pues gracias, Robert. Vamos a entrar ya en materia para conocer un poco las perspectivas económicas de este año. Nada mejor conocer un poco la previsión, ver un poco la agenda. Y me gustaría preguntaros a los tres, pues cuáles creéis que son los temas más candentes, lo que llamamos los drivers de este 2015. Si os parece, que comience primero Ricardo y vamos tirando hacia Robert. Muy bien, muchas gracias, Kim. Buenas tardes. Buena tarde.
Yo creo que este año va a ser un cambio importante frente a lo que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Yo creo que no es que la caja de Pandora se haya abierto, pero ya estamos sin la red de la Reserva Federal, que es el mayor banco central del mundo, y el relevo lo han cogido el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, y veremos a ver si son capaces de cogerlo o no. Entonces, yo creo que este año, pues, como temas candentes comentabas, va a ser la divisa. O sea, hay una guerra abierta de divisas entre las distintas zonas económicas para tratarse de llevar la parte de crecimiento posible, en un crecimiento que es cada vez más exiguo, y bueno, pues ahí es un tema importante, ¿no? Otro de los puntos importantes es ver si la macro toca fondo este año o no toca fondo. Llevamos 4 años en los que se nos dice desde el principio de año, desde verano del año anterior, que el año que viene es el bueno, y pues continuamente acabamos peor de cómo se espera, ¿no? Este año puede darse la sorpresa, y yo creo que será un cambio importante, ¿no? Entonces es un año, yo creo que es de transición hacia algo que va a venir, y que va a haber en esos momentos de cambio, pues va a haber muchísima volatilidad, ¿no? Se van a mover muchísimo todos los activos. Y yo, por terminar, simplemente, tradicionalmente la bolsa era lo que más se movía, luego tenías los bonos y después las divisas era lo que menos se movía. Bueno, la bolsa pues se mueve bastante más, ¿no? Con volatilidades ya pues del 20%, los bonos, que era una cosa donde todo el mundo estaba más o menos relajado en los cortos plazos, ¿no? Como os comentaban antes, pues ahora ya se mueven también bastante más, están con volatilidades del 8%, y las divisas, que era el sitio donde más o menos pues no sabías muy bien, pues comprabas dólares o comprabas francos suizos, etcétera, pues se están moviendo como se movían antes las bolsas, ¿no? Entonces es un mundo bastante revuelto, y que yo creo que es lo que la tónica de este año es volatilidad. Tenemos ya una primera conclusión, un año muy volátil. No sé qué es lo que opina Pierre. Buenas tardes. Thank you. Hola. Yes, we think there creemos que are a lot of possible drivers for the performance of next una year. gran variedad de impulsores para el año próximo. Of course, the recently announced quantitative easing from the European Central Bank will have and already has a strong impact on the high yield bond market. El anuncio de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo ya está teniendo un impacto importante. We also think that the Fed policy is expected La política de la Reserva Federal también se espera to have some impact on que markets. va a tener un impacto en los mercados. The Fed ended its asset purchase program progressively. La Reserva Federal ha parado progresivamente la compra de deuda, And a rise in interest rate in the US is now expected. y se And espera que subirán las tasas en el mercado americano. if you remember of the spring of 2013, En la primavera de 2013, si recuerdan, the announcement of a possible tapering from the Fed caused some turmoil in the markets. el anuncio de una posible reducción causó bastante confusión en los mercados. Yes. At that time, the US high yield market, excluding financials, fell by as much as 5.2% in May and June. En ese momento, el mercado, excluyendo el mercado financiero, cayó un 5,2% en el periodo entre mayo y junio. And there was even some contagion effect in Europe with a drop of around 3.6% over the same period. Con un efecto de contagio en Europa, donde se vio una caída del 3.6%. Okay. Maybe Me? if you- Okay. because my English is Sorry. not- Disculpa. But we think that markets are prepared now to that move from the Fed, and the impact should be much more limited as the move is expected. Pero creemos que ahora los mercados están más preparados para que el impacto sea menor. But this has, of course, prevented many people from investing in the high yield markets because of the fear of a negative impact from this rate move. Pero esto sin duda ha causado que muchas personas tengan dudas en el momento de invertir en los mercados de alto rendimiento. Another point is, of course, the evolution of oil price and other commodities. Otro punto importante es la evolución del precio del crudo y de otras materias primas. This is the largest sector in the US. Este es el sector más importante en Estados Unidos.
It represents as much as 15.5% of the high yield indices. Representa el 15.5% en los índices de alto rendimiento. And to give you an idea, the second sector is healthcare with only 5%. Mientras que el segundo sector es el sector sanitario con un 5%. So, of course, what happens in that sector will be a major driver for the market we work in, for the high yield market. Por lo tanto, lo que suceda en ese mercado tendrá un impacto importante en el mercado de alto rendimiento. And of course, other events are the political situation and renegotiation of the Greek debt. Otro acontecimiento importante será lo que sucede en Grecia y la renegociación de la deuda griega. And, as it was mentioned, the economic trends in Europe and the corporate results will be also important for high yield investors. Como ya han mencionado, la tendencia económica se verá, tendrá impacto en los resultados empresariales y también en otros sectores como el sector de bienes de consumo. And very generally, risk aversion was very high, is very high currently. En la comunidad inversora, la aversión al riesgo es todavía muy importante. And in comparison, the corporate results we think are not bad. Pero en comparación, los resultados empresariales no son tan malos. And the corporate defaults should not rise very much. Projections are about 2.5% for next year. Y los impagos en las empresas tampoco serán demasiado importantes. Se proyecta que sean un 2,5% el año próximo. And this compares with a long-term average of about 3.8. Comparado con la media a largo plazo de 3,8%. Okay, so well, as a minor effect, maybe we see some negative deposit rates in Switzerland. Como un efecto negativo vemos una caída de los índices de depósitos en Suiza. And this will probably also push some investors into the European credit markets. Lo que seguramente empujará a algunos inversores hacia los mercados de crédito europeos. Iremos analizando todos los puntos poco a poco. Rubén, de lo que has escuchado, no sé si quieres destacar alguna cosa, algo que no estés del todo de acuerdo. Quiero decir que no me han dejado ninguno. Por eso ha sido un gran panorama. No, bueno, básicamente lo que han comentado ellos, estos también a mi entender serán los drivers de este año. Quizá destacaría el tema de la deflación en Europa. Es un tema que puede ser importante y preocupante porque tenemos que entender que al final Mario Draghi, cuando está haciendo todas estas políticas no convencionales que han sido bastante históricas y bastante importantes, es por lo que él siempre dice, ¿no? Él tiene el mandato de la estabilidad de precios. La estabilidad de precios para el Banco Central de Europa es que esté cerca del 2 por debajo del 2 y estamos muy lejos de esos niveles. De hecho, hay varios países, sobre todo en la periferia de Europa, con deflación. Entonces es un punto que para mí va a ser importante. Va a tener un efecto en el tema de las divisas, es decir, hemos visto todos una apreciación del dólar bastante espectacular durante este año pasado y la gran pregunta siempre es, ¿hay aún recorrido, hay aún posibilidad de que el dólar se aprecie más? Claro, la FED también puede actuar de algún modo para intentar frenar esta subida, pero realmente la FED, sin haber aún subido tipos de interés que en principio los debería subir este año, el euro ya se ha pegado una torta bastante importante. Entonces, el día que suba tipos Estados Unidos, esto puede continuar. Entonces, Estados Unidos básicamente es una economía que se basa en la demanda interna, no tanto en la exportación, que también, pero cuando Estados Unidos tira y la macro de Estados Unidos, aunque últimamente ha habido algún resultado negativo en alguna empresa, está tirando, es por demanda interna, por lo cual yo no entiendo que Estados Unidos, aparte de esta subida de tipos de interés, que sí que va a tener un efecto, no va a hacer otro tipo de actuaciones, por lo cual aún le vería recorrido
al eurodólar. Y luego también los problemas geopolíticos, creo que hay que estar también muy atentos. No nos damos cuenta a veces, pero tenemos un montón de follones actualmente en el mundo. Y hay uno particularmente que me preocupa, que es el tema de Rusia, porque Rusia al final es una economía, pues bueno, con una importancia, bastante importancia. Y claro, con las actuales sanciones que tiene por parte de Occidente de llegar a mercados de capitales, podría ser, no lo estoy diciendo y no quiero ser pesimista, pero podríamos ver incluso algún default, algún impago de algún bono ruso. Y además, y con eso finalizo, también hay el tema de Grecia, que no tanto solo por el tema de Grecia, la posible reestructuración de la deuda griega, sino por el efecto contagio que puede provocar en otras economías de la zona euro. Es decir, en definitiva, aquí en este país sabemos que, según las encuestas, hay una posibilidad alta de que Podemos llegue al poder, y una de los comentarios de Podemos es la posibilidad de impagar la deuda, ¿no? Si eso ya sucede en Grecia, que no lo sabemos, pues aún le dará más cancha en esta línea. Por lo cual va a ser un año que nos tenemos que poner el cinturón, porque van a haber bastantes curvas. Está hablando de Grecia, acabaremos hablando de Grecia, pero nos situamos también en nuestro país, en España. Las previsiones de crecimiento están hacia un 2%. El presidente del gobierno incluso apunta que será un crecimiento mayor. No sé qué opináis, si se va a cumplir estas previsiones y realmente España va a ser diferente del resto de las economías europeas. No sé, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Sí. Venga. Es fácil que se cumpla. Es fácil que se cumpla, sobre todo porque venimos dejando atrás pues un lastre bastante grande. Entonces ahí hay una cosa que es lo que dicen, ¿no? Están las mentiras normales y las mentiras estadísticas, que son todavía más grandes que las mentiras normales, porque al final esto es cuando estás comparando una cosa que está estable o mejorando un poco con otra que es de caída, pues está claro que vas a tener crecimiento, ¿no? Pero en cuanto a riqueza, eso es otra historia. Entonces, la clave ahí es creación de empleo, ¿no? Para lo que es España, y en principio sí que parece que va por ahí. Hay que tener en cuenta que en España el salario medio ha bajado más de un 20%. Entonces ha habido el ajuste, se ha hecho y se ha estado haciendo, ¿no? Entonces es un crecimiento que va a ser estadístico, pero yo creo que que no lo vamos a percibir. O sea, vamos a salir muy bien en la foto frente al resto, pero pues todavía queda, ¿no? Aquí la clave es lo que apuntaban un poco también ellos, y yo lo que apuntaba al principio, es a ver cómo pasamos este año, ¿no? Este año y el año que viene, porque entonces ya sí que, pues para el 2018 es lo que es un poco si siguen las previsiones del gobierno e incluso organismos internacionales. Si cogemos el tran este año, en la segunda parte de este año, las previsiones son que en 3 años estemos a nivel, que se dice pronto, ¿no? Pero estemos a nivel de hace 7, ¿no? Estemos en el 2008, no tanto en el pico, pero sí en el 2008. Entonces la clave es qué pasa ahora, ¿no? Y ahí lo apuntaban un poco, y es todo uno de los temas también, aparte de todo el tema que hay de mercados, etcétera, es un tema político. En España, las elecciones, hay también elecciones a final de año en Portugal, hay elecciones en mayo en Inglaterra, hay muchas elecciones locales en Alemania, hay elecciones en un montón de países del mundo con peso específico. Y lo que se ven todos es que después de 4 años, 5 años de recesión o de crecimiento bajo, pues hay terceros partidos que entran, ¿no? Unos son de un lado, otros son del otro lado, pero lo que desestabiliza es el status quo que se había ahí. Y ahí en España, una de las primas que se está pagando es eso, ¿no? O sea, en las locales, en las municipales que va a haber, y en las generales que se pueden hacer, ¿no? Entonces, digamos que por resumir, ¿no? Por poner un lazo, si es a nivel de sobre el papel y de números estrictos, pues sí que es fácil llegar a ese 2%. Ese 2% se puede torcer por las cosas que pasen fuera, y también lo podemos torcer aquí dentro, porque ahí pues bueno, van a haber decisiones importantes a nivel electoral, ¿no? Y van a pasar cosas, ¿no? La política puede acabar influenciando, pero la situación del resto de Europa, de la posible tercera recesión, también puede afectar al crecimiento español. Pierre y Robert, no sé si uno de los dos quiere... Sí. Yo, de hecho, sí, aquí, aparte de los problemas internos que puede tener España a nivel político, al final España ha conseguido, sí que es cierto que podemos llegar a el Fondo Monetario Internacional dice un 1.7, un 2, los del gobierno, como siempre, el que sea, pues más. Entonces, el problema de España es que, aparte de estos problemas internos, la economía actualmente está basada en la exportación.
porque no por un tema de convicción, sino por necesidad, porque la demanda interna en este país sigue en niveles, ha mejorado algo, pero sigue en niveles bajos. Entonces, para poder exportar, los socios comerciales más importantes de España es el resto de la Unión Europea. Si la Unión Europea continúa con estos crecimientos tan débiles o incluso en decrecimiento, como es el caso de Italia, eso puede llegar a tener un efecto en llegar o no a este 2%. Si el resto de Europa, Italia hace las reformas que tiene que hacer, Francia también hace las reformas que tiene que hacer y que desde el Banco Central Europeo se están pidiendo continuamente, y la economía alemana crece a unos ritmos más altos, ese 2% me parece, o incluso más, muy posible. Pero si no nos ayuda el resto de países que compran nuestro producto, va a ser más difícil. Tenemos a Pierre, que él es francés, no sé su punto de vista también desde el país vecino y su situación económica puede acabar influenciando la nuestra. Pierre. Yes, I agree with what Estoy de has been acuerdo said. con lo que han dicho. It seems to me that reforms are paying, and that the situation is globally improving in Spain. Me da la impresión de que la situación en general en España está mejorando. More specifically regarding the interest rate markets. Específicamente en el mercado de las tasas de interés. The trends has been very favorable over the last 2 years. La tendencia ha sido muy favorable en los últimos 2 años. And so that interest rates have come down very substantially. Las tasas de interés han bajado sustancialmente. And even the elections in Greece had virtually no effect on Spanish bonds in the market. Y las elecciones en Grecia no han tenido un efecto significativo en el mercado de bonos en España. If you look at 10-year bonds, the yield was 1.61 end of last year. Si miramos a los bonos de alto rendimiento, la tasa fue de 1.61% el año pasado. And it was 1.45 yesterday. Y ayer fue 1.45. So it's a very favorable evolution for Spain, I think. Por lo tanto, la evolución en España ha sido muy favorable. In terms of market dynamic, we haven't seen many new issues in the Spanish market last year. En cuanto a las dinámicas del mercado, no hemos visto muchas nuevas emisiones el año pasado. I only noted a few issues, new issues like Isolux, Obrascon, Abengoa, which are large companies, of course. Han habido muy pocas emisiones. Hemos notado, por ejemplo, emisiones de Isolux o Obrascon y Abengoa, que son compañías, empresas grandes. So maybe one of the points is the financing of the economy, but I have no specific comment. I only heard that No there tengo is comentarios específicos sobre el avance de la economía. Some fiscal changes to facilitate the bond issues by non-listed companies. Lo que sí sabemos es que ha habido algunos cambios a nivel fiscal para facilitar el mercado de los bonos. There will be some tax exemptions, if I'm correct. Habrá algunas excepciones fiscales para el mercado de bonos, ¿no es cierto? So we'll see if this lead to new issues from smaller companies, and if there is some demand from investors in Spain. Eso tenemos que ver entonces si eso va a favorecer que se hagan emisiones más pequeñas y si hay demanda de parte de los inversores. Estamos hablando de España, vamos a viajar un poco. Europa nos coge cerca, pero también otras economías desarrolladas. No sé si tenéis alguna preferente y alguna que querríais evitar o que pensáis que es evitable este 2015 que tenemos por posibles cambios a la baja que puedan sufrir. Ricardo, Ricardo, y después vamos a dar la misma vuelta. Hombre, yo de puntos de referencia, lo que hay que fijarse mucho este año, evidentemente es Europa, a ver si coge la velocidad de salida o no coge la velocidad de salida. Esa es una gran incógnita y bueno, pues ahí está abierto el mercado, ¿no? Y las expectativas. Otra de las cosas que me fijaría, que es un poco el mirlo blanco que lleva todos estos años, que es Estados Unidos, o sea, lleva creciendo consistentemente, pase lo que pase, siguen aguantando y siguen creciendo. Y entonces, bueno, pues a ver cómo funciona eso, pues hay otras cosas que habrá que vigilar.
Y para mí el gran cambio, la gran sorpresa es la parte de emergentes, ¿no? No tanto de LATAM, sino sobre todo de Asia. Ahí está todo el mundo bastante negativo, está la gente muy bajando números y bueno, con perspectivas bastante, digamos, sombrías. No tanto de recesión, pero claro, son países que están creciendo a tasas de 2 dígitos o de un dígito alto. Entonces, que se pongan a crecer, pues como crecemos aquí en Europa en los últimos años, pues eso se nota más, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la sorpresa puede venir de ahí, ¿no? Desde luego, el dinero eso no lo está teniendo en cuenta, son los mercados que peor se han comportado en los 2 últimos años, y la señal de que todo empieza a mejorar yo creo que vendrá de ahí. Y es un poco lo que yo creo que puede ser la sorpresa, ¿no? O sea, atentos a los países asiáticos. Exacto, países emergentes y sobre todo de la parte de Asia, ¿no? Yo creo que no tanto Japón, sino de toda la parte de ahí que la sorpresa podría venir de ahí. Robert, no sé si opinas lo mismo, y también Estados Unidos, que no está saliendo de momento en la mesa. Sí, para mí Estados Unidos va a ser uno de los motores de crecimiento de la economía mundial este año. Para mí es una de las grandes apuestas. Es cierto que si llegamos a ese mercado a través de la renta variable pues ya ha tenido una subida bastante importante. Estamos hablando que desde los mínimos del S&P 500 a principios del 2009 estamos hablando de casi un 200% aproximadamente de revalorización. Pero las empresas en general están dando buenos resultados, a pesar de que alguna en estos últimos que hemos visto, estas últimas semanas, no, pero en general la macroamericana está tirando. La Fed se ha permitido terminar con el QE, la Fed podría subir tipos este año y para mí va a ser el motor de crecimiento del mundo desarrollado. Otras economías desarrolladas que me gustan, una sería Canadá, pienso que es una economía que puede ir muy bien, economía AAA, muy cerca de Estados Unidos y aunque sea por el rebufo solo, también le da mucha ayuda. A nivel de Europa, no zona euro, Europa en general, Reino Unido creo que también en su momento hicieron el QE, al principio no tenía ningún tipo de efecto, parecía que realmente no servía para nada, pero hoy estamos viendo que sí que ha servido y que el Reino Unido está tirando también a un nivel bastante interesante. Además, ahí podemos entrar con su divisa local, con la libra esterlina, sin ningún tipo de problema. Yo creo que la libra esterlina también puede ser una de las apuestas, porque el Banco de Inglaterra también podría subir tipos durante este año. De hecho, tenemos que ver, todo el mundo habla de Estados Unidos, pero quizá se le anticipe Reino Unido. Y a nivel asiático, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el compañero, quizá no tanto Japón, pero por ejemplo alguna economía, por decir alguna, en Asia sería Corea del Sur. Corea del Sur es una economía con unos números muy impecables, es decir, tiene un superávit presupuestario, tiene compañías de referencia como Samsung, es decir, es una de las economías. Obviamente el PIB del Corea del Sur aproximadamente es como el de España, es decir, no estamos hablando de un gigante como Estados Unidos, pero podría ser una de las apuestas también en esa zona del mundo. Apuestas, pero ¿evitaréis algún mercado en concreto, Robert y Ricardo? Sí, bueno, yo de lo que son mercados emergentes, yo ahí tengo algún temor con el tema de la divisa, es decir, como apuntaba él muy bien al principio, este año el tema de las divisas va a ser tema de actualidad continua. Entonces hemos tenido un primer aviso en Rusia con la caída espectacular del rublo. Esa caída del rublo puede dar conciencia a otros países emergentes de que podría suceder algo similar, porque si las economías como Reino Unido, como Inglaterra, suben tipos, puede haber un flujo de capital que se va de esa moneda local para irse a economía desarrollada. Entonces hay que tener algo de cuidado en invertir en según qué emergente en divisa local y especialmente yo evitaría Rusia, con un problema muy grave con todo el tema de las sanciones, además del tema del petróleo, que también podemos hablar luego si queréis, y luego Brasil. Brasil tampoco Me gusta México, por ejemplo. México creo que es otra economía emergente que tiene bastante potencial. ¿Compartes la misma opinión, Ricardo? Sí, yo puntualizaría un poco más. Yo, al final, para verlas, yo estoy de acuerdo que el problema viene de emergentes, porque cuando la economía se para o flojea un poquitín, pues son estos los que más lo notan. Y ahí pues hay dos formas de verlo. Una, del lado de parte de materias primas, ¿no? Que al final son netos exportadores, que ahí es donde cuadraría, por ejemplo, con Brasil y tal, y otra del lado de qué economías son las que más se han endeudado. Tradicionalmente los problemas de emergentes te vienen porque han pedido mucha deuda
y la han pedido además en divisa. Con lo cual, cuando la tienen que devolver una deuda a precios mucho más caros, ¿no? Que es lo que se está machacando ahora con la subida del dólar. Entonces, por llevarlo a conclusiones concretas, yo creo que mercados que están ahora complicados y que van a dar bastante quebradero de cabeza es Turquía. Creo que también hay bastantes problemas en Sudáfrica por el tema minero y todo el tema de materias primas, y comparto mucho la parte de Brasil. De ahí, bueno, pues llevan varios años, se lo salvaron un poco el año pasado gracias a las elecciones, pero ahí van a tener que hacer cosas, ¿no? Para poder mantener la divisa. Son de las parte de las compañías, se han endeudado mucho en dólares, entonces ahí yo creo que son de las cosas que puede haber problemas. Alerta con algunas emergentes, no sé, Pierre, si opina más o menos lo mismo. Well, we mainly look at Europe Miramos and the principalmente US. a Europa y Estados Unidos. Regarding emerging markets, we tend to remain very cautious because En cuanto a mercados emergentes tenemos bastante cuidado. it's not our core focus, and we are No es nuestro foco principal. very careful about currency risks because our game is to earn an interest rate, Tenemos bastante cuidado en cuanto a las divisas. and currency volatility could really very much change the results. La volatilidad de las divisas puede afectar demasiado los resultados. So, as a general rule, we do invest in non-euro currencies, Entonces, como regla general, invertimos en divisas no europeas, but we always hedge the currency risk. pero siempre compensando el riesgo, ¿no? And of course, this is difficult to do with emerging market currencies. Y esto es muy difícil de hacer con las divisas de mercados emergentes. Now, regarding the US, we have a positive view on the market. En cuanto a Estados Unidos, tenemos una visión positiva del mercado. We think the economy is at a turning point. Creemos que la economía está en un buen punto. For instance, we expect a growth of around 3% next year in the US. Esperamos que crezca un 3% el año próximo. And we noticed that unemployment rate is now below 6%, La tasa de desempleo es menor del 6%. and this rate has decreased at a rate of around 0.1% per month over Y 2014. ha estado bajando a una tasa del 0.1 0.1 per month. el 0.1% por mes. And we think the reason for that is, of course, good sustained growth, Creemos que la razón es el crecimiento sostenido, but also the retirement of baby boomers. pero también el hecho de que la generación de baby boomers está pensionando, jubilando. And also a relatively slow growth of productivity compared to GDP growth. Y el crecimiento lento de la productividad en relación con el Producto Bruto. We also have a relatively low inflation rate in the US Y también la baja tasa de inflación en los Estados Unidos. and low default rates. Also, this could increase if oil prices remain low. Y también la tasa de impagos es baja y se mantendría baja si se mantiene bajo el precio del petróleo, ¿no? And regarding emerging markets, just a final word. It may be negative for them if money flows come back to the US following an interest rate rise. En cuanto a los mercados emergentes, puede ser negativo para ellos si el capital se escapa hacia el mercado del dólar. Pierre, ellos han apuntado sobre todo mercados donde no tendríamos que apostar. ¿Tú cuáles, si tuvieras que escoger algunos para no invertir, cuáles serían? Which markets would you not invest in? Directamente, mójate, sin miedo. Go ahead. Take a good guess. Yeah, I don't know. No lo sé realmente. Just to illustrate, our Para approach darles un ejemplo, is really bottom-up approach in Nuestro- our management. nuestro foco es de abajo hacia arriba.
So there is bottom up. really, we think in any country, in any sector, you can find opportunities. Entonces creemos que en cualquier país, en cualquier sector, puedes encontrar oportunidades. What we try to avoid is what we call exogenous risks. Lo que tratamos de evitar son los riesgos exógenos. When you have changes you have no control on, like Cuando hay cambios, no tienes ningún control sobre esos cambios. so obviously countries very much exposed to oil prices or commodity prices. Por lo tanto, las economías que están expuestas al precio del petróleo o al precio de las materias primas Or of course political events are countries we would avoid. o acontecimientos políticos son países que evitaríamos. But even in those countries it is possible to find resilient companies and interesting investment opportunities. Pero aún en esos países es posible encontrar empresas que son resilientes y que en No las sé que si conviene Robert y invertir. Ricardo opinan lo mismo, que en todos los mercados hay oportunidades o en algunos mejor no. Robert. Yo creo que depende mucho de la estrategia, ¿no? De la gestora. Es decir, yo os comentaba al principio que nosotros tenemos una estrategia más desde arriba hasta abajo. Ver primero las áreas económicas en las que nos sentimos cómodos. Seguro que cuando vemos eso, los países que evitamos, habrá seguro algún activo, alguna empresa que tendrá potencial de subida, seguro. Lo que pasa que preferimos estar en una macro cómoda, en un país que nos convenza, y luego ya iremos buscando los activos. Pero si tú tienes una aproximación al mercado más como la tiene Anaxis, por lo que entiendo, que es bottom-up, es decir, viendo el análisis de cada empresa y si la empresa tiene potencial de revalorización por los ratios y por la valoración, y creen que es una buena empresa, dejar de lado si el país pues es Venezuela o es Brasil, ¿no? Depende mucho del enfoque. Ricardo, ¿tu enfoque cuál sería? Sí, yo estoy de acuerdo. Al final el dinero ¿Pero busca... que es la empresa o...? Busca, sí, cada uno tiene su método, ¿no? Y por eso en el mundo este de las finanzas hay tantos fondos y tanta gente con opiniones y todos como muy vehementes, ¿no? Entonces, está claro que cada uno va buscando la forma de sacar rentabilidad y de ganar dinero, y yo sí que, pues seguro que en cualquier entorno se puede ganar dinero. De hecho, lo que dicen es que cuanto peor están las cosas es cuando más fácil es, o sea, cuando más dinero se puede ganar, ¿no? Lo que ocurre ahí es la otra pata, que es el riesgo. Por ejemplo, ahora, pues comprarse un bono ruso de Gazprom, por ejemplo, ¿no? La mayor compañía rusa, GIL, vencimiento 2017, 17% de interés al año. Sí, si lo compras y te sale, pues lo has hecho muy bien. Pero si no te sale, pues lo has hecho muy mal. Entonces, yo estoy seguro que hay gente que lo sabe hacer y que se mete en esos sitios, pero yo, desde luego, mi visión es un poco como lo que comentaban en SLM, ¿no? O sea, la parte es, yo no sé mucho de muchas cosas, lo que sé un poco de algunas, y lo que quiero jugar es o bien bolsa, o bonos, o divisas, y no ser ni el que más gana, y sobre todo no perder dinero. Entonces, mi enfoque es diferente, es apostar. No voy a ser, sé que no vaya a ser el más listo. Entonces, coger una parte del movimiento que haya en cada uno de esos sitios, ¿no? Y para ser el más listo, pues yo estoy seguro que hay gente que lo sabe hacer, pero yo no. Estamos hablando de mayor rentabilidad, de mayor riesgo. También tenemos otro tipo de países, no solo los emergentes o los preemergentes, tenemos también los que son preemergentes, los mercados frontera. Aquí también hay que ir con cuidado, o apostáis por ese tipo de mercados, y cuáles son, sobre todo para definirlos. Bueno, en mercados frontera, al final lo que se vienen a llamar es un poco los que están justo ahí en el límite de poder empezar a ser algo más... ¿Cuáles serían? Si miramos ahora un poco, porque supongo que van cambiando cada año también, ¿no? Sí, estos empezaron sobre todo con lo que sería de las exrepúblicas soviéticas, pues todo lo que es la ruta de la seda, etcétera, pues era como un frontier marker, ¿no? Una cosa de... no hay ni mercado, o sea, no tienes ni mercado ahí organizado ni nada, entonces estás como montando la historia, ¿no? Es como, pues invertir en España años... Pues eso, después de la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? Años 40, 50. Exacto, o sea, está todo por hacer, todo tienes que montarlo todo, entonces, bueno, pues eso es lo que son esto. Entonces, es que los de alrededor están creciendo y tú vas a llevarte algo de lo que funcione. Yo creo que hay gente que lo hace, que está especializada en cosas de estas, que las rentabilidades ahí, pues evidentemente compensan el riesgo, ¿no? Pero que son cosas de riesgo. Y sí, pues hombre, lo que más, por ejemplo, se habla de estos mercados es Azerbaiyán, ¿no? Es un poco de la historia de éxito y que todo el mundo te cuenta, es eso, claro, estos descubren petróleo y ahí el mundo cambia. O sea, de ser un país que, bueno, a veces no tiene minas, etcétera, pero es un país soviético,
comunista, que le costaba arrancar, ahí se metió todo el capitalismo y bueno, pues le dieron la vuelta al país, ¿no? Entonces son ese tipo de mercados que se puede ganar mucho dinero, pero no hay tantos fondos para hacer esas cosas y luego no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es, o sea, es como invertir en, no sé, pues Nigeria. Son cosas que tenéis. La previsión también es más difícil de hacer. Claro, no, pero por esos eso ahí mercados, ¿no? lo que contaba Pierre, o sea, si conoces mucho el país, conoces mucho las compañías, sabes de qué va la historia, pero casi son formas de invertir en las que yo creo que cualquier empresario de los que hay aquí sentados es lo que hace él, en el sentido de si veo una oportunidad, pues yo qué sé, en África con el cacao, pues se me acaba de ocurrir, pues no invierto en un fondo de cacao, si ya la veo de verdad, pues me voy ahí, me lo machaco y veo a ver la oportunidad, ¿no? Y es un poco lo que está viendo en España, la gente lo que está haciendo es buscar las oportunidades, o sea, esos mercados yo creo que está claro que son para invertir, pero que a lo mejor la oportunidad es más de economía real, de estar ahí y bueno. Y ver un poco la evolución. Robert, también... Sí, bueno, yo de hecho ya se llaman mercados frontera o preemergentes. O sea, imaginaros, hace un momento estábamos hablando de mercados emergentes y ahí ya hay un riesgo. Pues imaginaros en un preemergente. El objetivo de estos países es pasar a ser emergentes, ¿no? Son estos países que comentaba el compañero de TREA o Egipto, Algeria, Nigeria, este tipo de países. Entonces, aquí sí que para el inversor final lo que quiero transmitir es que quien quiera invertir en este tipo de países, en este tipo de mercados frontera, la concepción más que nunca es a largo plazo. Es decir, las oscilaciones en los pocos fondos que hay de mercados frontera, pues la volatilidad es muy alta en estos fondos, pueden ser volatilidades de más del 20%. Si queremos apostar una parte de nuestro capital para este tipo de países, lo tenemos que hacer pensando a 5 o 10 años. Entonces ahí sí que yo me sentiría algo más cómodo. Pierre, no sé si quieres añadir alguna cosa. Yes, of course. Obviously, these countries are extremely risky. Obviamente estos países son muy riesgosos. So first you have a very high volatility, as Tiene una Robert mentioned, volatilidad muy alta. and you may make a bet on the development of the country, Puedes apostar a que el país se desarrollará, but on the short term you will be very much affected by money flows. pero a corto plazo recibirás el impacto del flujo de capital. And a small change in risk aversion among investors may lead to a huge drop. Say that again? A small change in risk aversion Y poco cambio en la aversión al riesgo. may lead to a huge drop in the market. Y seguramente una gran caída del mercado. Then, of course, you have legal and you have legal issues, Además hay temas legales. and you should be prepared, as Robert mentioned, to invest for the very long term because the liquidity of the market is very tiny. Debes estar preparado a invertir a muy largo plazo porque la liquidez del mercado es muy pequeña. Muy poca. So it makes sense maybe in a global allocation to hold a small portion of those countries. Entonces tendría sentido en la distribución global de tener un poquito en esos mercados. But you should be prepared to invest for the very long term and sustain a very high volatility level. Pero la inversión tiene que ser a muy largo plazo y debes estar preparado a soportar la volatilidad muy alta de esa inversión. Really the question is your objectives in doing that. La pregunta sería, ¿cuál es tu objetivo al hacer esa inversión? Do you really need to add that type of investments in your portfolios? ¿Realmente necesitas ese tipo de inversión o de riesgo en tu cartera? In my view, given the potential return of developed countries, developed markets in terms of equities and bonds, En mi opinión, la posibilidad de retorno en los mercados desarrollados it would be much wiser to benefit from the recent risk aversion in Europe and US. tendría más sentido beneficiarse de la reciente aversión al riesgo que hay en estos países y no en los países menos desarrollados.
Antes creo que era Robert, hablaba del QE del Banco Central Europeo. Me gustaría saber vuestras previsiones de cara a este año, si pensáis que va a tener un comportamiento igual del mundo anglosajón, de Estados Unidos sobre todo, o si va a pasar cosas diferentes, si va a ser positivo o al final negativo. No sé, que empiece Robert, pues vamos contigo, Ricardo. Bueno, primero de todo, cuando hay un QE, la primera idea que tenemos que tener es que no suele tener un efecto inmediato. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Inglaterra, lo estamos viendo en Japón, porque Japón está en una apuesta muy decidida por la inyección monetaria. De hecho, hace pocos meses inyectaron aún más liquidez al mercado, por lo cual, primero de todo, hay que tener paciencia para ver el resultado de una inyección monetaria tan importante. ¿Cuánto tiempo deberíamos de esperar? En Inglaterra, por ejemplo, un caso concreto empezó a notarse al cabo de 2 años, a notarse realmente en la economía al cabo de 2 años. Entonces, el mercado, en el caso, hablando ya del QE, el QE1, diría yo, porque es el primero que se hace de estas características en Europa. Recordemos que en Inglaterra han sido 3, en Estados Unidos han sido 3, llevan muchos años con el QE. Nosotros, a mi entender, llegamos tarde y mal. Es decir, si queríamos realmente acabar haciendo el QE, pues se podía haber hecho antes, no llegar y esperar a que el crecimiento de la zona euro fuera tan débil. Sabemos que, por otro lado, tenemos el contrapeso, que es de la ortodoxia alemana, que ha ido frenando esta posibilidad. Pero bien, hoy tenemos el QE encima de la mesa, 60.000 millones de euros cada mes, bastante importante la cifra. Y otra idea que lanzo ahí para el tema del QE es que toda esta liquidez que va a llegar a la zona euro, claro, al final el dinero busca retorno, busca rentabilidad. Si, no sé, un banco de un país tiene deuda pública de su país y viene el señor Draghi, le compra ese bono y a cambio tiene un dinero, ¿qué va a hacer ese banco con ese dinero? ¿Lo va realmente a poner en inversión a través de préstamos para la economía real? ¿O va a buscar otras zonas, no necesariamente en la zona euro, sino podría ser en emergentes buscando yield, buscando TIR, buscando rentabilidad, ¿no? Entonces, es un tema que no se habla demasiado, pero la posible fuga de una parte de esta liquidez del QE a otras áreas de la zona del mundo la tenemos que tener muy clara. Nos creemos que este QE va a ser todo aplicado enteramente en Europa. Para nada. Habrá una parte que podrá irse a otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, a ver, sí que es cierto que estaba bastante descontado el tema de la QE. O sea, hay bonos, ahora Pierre estaba comentando, ¿por qué vamos a mercados fronteras si en economías desarrolladas podemos tener rendimientos importantes? Y sin ir más lejos, el bono español, el 10 años de referencia, desde 1 de enero del 2014 a 31 del 12 del 2014, hubiera sacado una rentabilidad de casi el 19%. Eso es bastante espectacular, y más teniendo en cuenta que este año, de hecho recuerdo en la anterior mesa redonda que tuvimos el año pasado, éramos de los pocos que continuábamos con la idea de la renta fija y de los bonos. Había mucha apuesta por Japón, por la renta variable. La renta variable en Europa ha dado poco o menos de poco, es decir, estaba en el 2, en el menos 2, ¿no? Entonces, el QE debería aún hacer continuar esta apreciación del bono, por ejemplo, español o el bono italiano. Puede ser que sí, de hecho para mí me parece bastante remarcable que España se pueda financiar a 10 años, ha llegado incluso al 1,40 aproximadamente, el 10 años, ¿no? Podemos llegar a estar por debajo del 1, por lo cual quiere decir que el bono aún tiene recorrido, podría ser. Lo que pasa es que aquí tenemos los otros vectores a la contra, que sería los riesgos geopolíticos que apuntaba al inicio, el tema de un posible o no posible, o no lo sé si va a suceder, de un impago de la deuda de algunos países de la zona periférica de Europa, que eso haría otra vez hacer saltar las rentabilidades y bajar el precio de estos bonos, y luego todo el tema que os comentaba, de si esa liquidez se quedará aquí o no, no lo sé. ¿Eres tan negativo, entre comillas, como Robert? ¿Crees que llega tarde el QE? Yo es que fundamentalmente, bueno, es un tema bastante complejo y con muchos matices y muchas visiones, ¿no? Pero yo básicamente creo que es un tema político en Europa. A lo mejor también en Inglaterra y en Estados Unidos y en Japón. Entonces, el ejemplo de no funcionar el QE es Japón. Llevan 20 años haciendo QE y no vale para nada. Y el ejemplo de es muy eficiente es Estados Unidos, que lo han tenido que repetir 3 veces, pero al final parece que
que les ha funcionado. En mi opinión, en Europa es político. Y lo que se ha hecho es una barbaridad de dinero el que se va a inyectar en liquidez, y lo que se ha hecho es asegurar a los gobiernos que durante 2 años no se tienen que preocupar por su deuda ni por las emisiones de deuda. ¿Es político también en relación a Grecia? Yo creo que sí. ¿Una previsión de lo que pueda pasar o de las las peticiones que quieran hacer desde el gobierno nuevo? Yo creo que viene por ahí, ¿no? O sea, es una historia de que lo hacen, y luego tienes tradiciones griegas, entonces mira lo que hacemos en Europa, porque es cierto que Europa no se había hecho nada, que es un poco lo que comentaba Hubert, de decir, tío, o sea, lo hacéis ahora, cuando tenéis que haberlo hecho a lo mejor, haber inyectado liquidez a tiempo, ¿no? Lo que sí que es cierto es como un muro ante la avalancha que se suponía que puede... Exacto, pero Draghi, solamente con decir las palabras, ¿no? El famoso lo que haga falta de verano del 2012, lo paró. Y ahí hizo que todo el mundo se pusiese a comprar bonos, y por eso tenemos las TIEs de los bonos al 1,40. O sea, hoy en día ningún gobierno tiene problema de pagar el 1,40, o para que se haga una idea. O sea, parece que la cifra eran 400 billones de deuda con tipo de interés negativo en el mundo. Entonces, o sea, pagas porque te aguante el dinero un país con rating, ¿no? Entonces, al final es una historia de que es de cara a los gobiernos. Se nos cuenta, yo creo, que no va a generar ni crecimiento ni va a generar inflación. La inflación y el crecimiento vendrán de lo que hagan los gobiernos con eso. O sea, se ha dado 2 años de tiempo para que la mitad, o sea, la cifra es tan grande como se hagan una idea de la mitad de la deuda que se tiene que emitir este año, entre el dinero nuevo que tienen que emitir de deuda y la que les vence y tienen que renovar, pues la mitad se la compra el Banco Central Europeo con la liquidez nueva. Entonces, la historia es, digamos que sobre el papel es ese dinero, luego lo van a prestar a la economía y entonces todo el mundo va a endeudarse y va a funcionar. Bueno, Japón no se lo gastaron para nada. En Estados Unidos el crédito tampoco ha aumentado. Lo que pasa es que en Estados Unidos las compañías no piden crédito, emiten bonos. Entonces, ¿para qué va a pedir un crédito? Pues emito el bono y tal. Las medidas que comentaba Pierre al principio, o sea, está claro que todo va orientado a la desintermediación bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, por culminar el tema, o sea, hay muchísima liquidez que va a entrar en el mercado, y lo que yo creo que el mercado, o sea, si vemos desde mediados del 15 de diciembre del año pasado, ¿no? O sea, esto se empieza a anunciar en septiembre, a finales del año pasado, cuando cada vez hay una caída fuerte, después de que acaba el QE americano, cada vez que hay una caída fuerte, la gente lo compra con la idea de que viene el europeo. Y si vemos lo que ha estado pasando, los activos que se están moviendo, ¿qué es lo que ha hecho ese dinero? Ese dinero, lo primero que ha hecho ha sido comprarse los bonos que va a comprar el Banco Central Europeo. O sea, lo que se llama front running directamente. O sea, yo sé que me vas a comprar, lo compro antes y luego te lo voy a vender. El ejemplo más claro es ayer. Ayer el Banco Central alemán dijo que quería comprar unos bonos del 2043 y dio un precio que estaba un pelín por encima del mercado. Solo consiguió comprar el 40 y tantos % de lo que pensaba comprar. ¿Por qué? Porque yo soy inversor y tengo un bono ahora. No, es que no lo vendo, a pesar de estos 2 días que hemos tenido así un poco de más de movimiento de los bonos españoles y tal. Si sé que es que en marzo viene el obús y va a estar ahí comprando y comprando, entonces no va a vender nada. Entonces la pata es, ¿qué va a pasar con ese dinero? Entonces lo primero que se ha hecho ha sido comprarse los bonos. O sea, que la historia de los bonos, pues, a pesar de que tengan poca rentabilidad, puede seguir funcionando. ¿Qué es la otra cosa que ha pasado? Pues que el euro lo han machacado. O sea, la caída del euro empieza en verano, y cuando se acelera sobre todo, y si miras cualquier gráfico, esto desde finales de diciembre es cuando se ha acelerado. ¿Qué está haciendo la gente? La gente se está comprando dólares e invirtiéndolo en deuda americana. ¿Por qué? Porque es que tengo dólar, el mundo está como está, y el euro, el primero que no quiere euros, lo vimos también la semana pasada, es el Banco de Suiza. El Banco de Suiza tenía un tipo de cambio fijo con el euro, y para hacerlo, ¿qué es lo que hacía? Pues vendía francos suizos y me compraba euros. Vendía francos suizos y compraba euros. Hasta que ella dijo, no aguanto más. Y lo que ha hecho ha sido, pues eso, lanzarlo y fuera, ¿no? Y bajar los tipos de interés a negativos. O sea, lo que no quiere es que le entre más dinero. Entonces el dinero está buscando los sitios donde lo van a cuidar. Entonces, ¿dónde lo van a cuidar? En dólares, en deuda americana, probablemente en bolsa. Lo que se ha visto también es que la gente está comprando, pues, compañías de dividendo, las famosas, pues eso, muy, muy rentables, etcétera, pero nadie te está comprando ciclo. O sea, el primer síntoma de que verdaderamente hay ciclo es que la gente se comprase una minera, una acerera, una compañía de las de ciclo, de verdad, de inversión, bienes de equipo, tal. La gente se está comprando farmacéuticas, se está comprando alimentación. Entonces, por eso es lo que yo creo que el QE, por terminar, el QE de verdad no vale para nada, va a haber muchísima liquidez, y la liquidez se va a quedar en lo que hemos estado viendo estos años, ¿no? Que una cosa es el ciclo financiero y otra cosa es la economía real. Y que el gap que hay entre uno y otro, pues es cada vez más grande. Y lo que consigues teniendo un QE es que los precios de los activos se mantengan altos. ¿Pero por qué se tienen que mantener los precios de los activos altos? Porque es la garantía de la deuda que yo tengo. Es mi colateral. Entonces, bueno, eso es para acabar, ¿no? Tiene muchísimos más matices, pero vamos, yo tampoco... O sea, es bueno, pero no creo que sea la panacea.
hay muchísimos temas. Ahora hablabas del tema también del dólar en relación al euro. ¿Pensáis que esta diferenciación entre las dos divisas se va a mantener o incluso incrementar durante el 2015? Es un tema importante también. Robert, y pues vamos rápidamente, que si tenemos otro tema y iremos también a los espectadores que han venido a... Yo creo que sí, es decir, obviamente cuando comprábamos dólares cuando estaba a 1,38 contra el euro, era mucho más claro, sabiendo lo que tenía que llegar, ¿no? Estábamos todos pendientes de esta QE y demás. Ahora, a los niveles actuales, yo creo, como decía al principio, que sin haber Estados Unidos aún incrementado tipos, ya hemos tenido una bajada importantísima, cortesía del QE, obviamente. Pero yo creo que eso va a continuar porque esta divergencia, ¿no? Esta divergencia entre políticas monetarias del Banco Central Europeo y de la FED es más clara que nunca. La diferencia en el ciclo económico es más claro que nunca. Ellos están en un crecimiento bastante aceptable. Nosotros seguimos, aparte de España, por una vez somos los buenos de la foto. Las tres economías importantes del resto de la zona euro, que es Italia, Francia y Alemania. Alemania un poco menos, pero Italia y Francia están muy mal. No parece que tengan un crecimiento tampoco muy potente, ¿no? Por lo cual, si no creces mucho, la inflación no se va a desmadrar. Si la inflación no se desmadra, no tienes que subir tipos. Y si no subes tipos, continúas manteniendo tu moneda muy débil, que es lo que le pasa al euro, además con el QE. Y además, como comentaba también antes, Estados Unidos se basa sobre todo su economía, su crecimiento históricamente con la demanda interna, más que con las exportaciones, que también, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, por compararlo, Alemania se basa sobre todo en las exportaciones, más que la demanda interna. Estados Unidos no. Estados Unidos es una economía que se basa en la demanda interna. Por lo cual, la demanda interna, el tema de las divisas le afecta, pero mucho menos que si se basara en el tema de exportación. Y por eso no creo que hayan medidas bastante importantes por parte de Estados Unidos de frenar y de entrar en esa guerra de divisas para volver a recuperar, o sea, ser algo más débiles en el dólar, ¿no?, contra el euro. Por lo cual yo lo veo, yo decía hace unos meses que lo veía este año en 1,15 y eso ya lo hemos superado a una rapidez de vértigo, ¿no? Pues podría ser una paridad, un 1,1 durante el año. Y la inestabilidad en la zona euro, sobre todo en Grecia, supongo que también puede llegar a perjudicar al euro en relación al dólar. No sé si finalmente se va a reestructurar la deuda griega. ¿Pensáis que finalmente se va a hacer y cómo va a afectar también el resto de Europa? Si empezamos por Pierre y así acabamos ya con... Yes, I do. I think there is a high probability that the maturities of the debt will be extended. Sí, creo que eso sucederá, que el vencimiento de la deuda se ampliará. But so far there is no positive answer from the IMF and the other creditors to reduce the amount of the debt. Pero hasta el momento no ha habido una respuesta positiva por parte del Fondo Monetario o de los otros acreedores. But I'm quite convinced that there will be cooperation between the European institutions and Greece. Pero creo que sin duda las instituciones europeas y Grecia tendrán que cooperar. Well, the debt level of 155% of GDP is unsustainable anyway. El nivel de la deuda al 175, Yes. al 175 del Producto Bruto es insostenible. So of course the discussions will be difficult, but Las negociaciones serán complicadas, but there is a political will to find a solution. pero creo que habrá voluntad para encontrar una solución. ¿Y esta reestructuración creéis que va a acabar afectando a otras economías como la española, donde también tenemos una deuda? Y si en Grecia lo hacen, pues ¿por qué no en la deuda española? Rubén y Ricardo. Yo creo que no tiene nada que ver. Es cierto que el mercado, o sea, la gente al final te asocia directamente España, tal, pero el problema de España con la deuda tampoco tiene tanta deuda, ¿eh? O sea, tiene deuda, pero tiene muchísima más deuda Italia, tiene muchísima más deuda Francia a nivel agregado. El problema de España es que se la debe a gente de fuera.
Entonces, el problema que hay es en Italia, por ejemplo, pues tienes todas las compañías de seguros grandes pues que te están comprando toda la deuda. En Francia es 3/4 de lo mismo. El Fondo de la Seguridad Social francesa pues es bastante más grande que el español. Entonces, se lo van. El problema de España es que necesita dinero de fuera para poder comprar su deuda. Dinero de fuera de España. O sea, que tengan que ser franceses, alemanes y americanos, etcétera. Y ese es el problema. Entonces, es cuando la gente se pone más nerviosa y tal. Pero no es, no sé, yo no veo, o sea, es cierto que es un problema, pero hay otros, digamos que la lista hay más por delante. Entonces, si hay reestructuración de la deuda griega, es cierto que habrá miedo y habrá pánicos y tal. Pero yo creo que no, que la habrá, pero hay que tener en cuenta una cosa. La deuda de Grecia está al 175%, ¿no? Como comentaba Pierre. Pero es que esa deuda es más alta de la que había cuando en el 2011, cuando tuvo que hacer la reestructuración, y la diferencia es a quién se la debe. Antes se la debía a los bancos y a algunos fondos de inversión. Ahora se la debe al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Unión Europea. Entonces, es diferente, porque a un banco, por no hacer la pérdida a los bancos en el 2011, estamos con el problema que tienen en Grecia ahora. Entonces, ahora, con el Banco Central Europeo, que te ha dicho, yo compro la mitad de la deuda que tiene que emitir cualquier país de la Unión Europea, se la compro. Ahora, que eso es porque os comentaba antes lo de los matices. El que la compra es el Banco Central. Entonces, a ver si me consigo explicar. Está el Banco Central Europeo y luego los bancos centrales de cada país. Entonces, anuncian 60 billones. De esos 60, una parte son para bonos corporativos, luego hay otra parte que son para las agencias europeas y otra parte que son, en realidad no son 60, sino son 40 y pocos, son para comprar bonos de gobiernos. Pero claro, no compran todos. O sea, lo que hacen es, tú alemán, como eres el 50%, el 42%, tú te llevas el 40% de los 40 billones. Tú español te llevas el 12%. Tal. Con lo cual, no son 60 billones para todos. Y esas compras las hace cada Banco Central Europeo. Resumiendo, cuando dé a cada uno la parte que le toca, también comprarán bonos griegos. Y será la negociación que están haciendo ahora segurísimo. Y entonces la vuelta que habrá, yo lo entiendo, es que los de Tsipras estos, los radicales estos, bueno, pues se volverán y dirán que ya la troika no hace ajustes, ya no hace falta, porque fíjate lo que hemos conseguido. Y los otros pues también saldrán todos contentos y no habrá problema. Pero la base de todo ha sido el Banco Central Europeo, que es el que ha puesto la liquidez. Y yo creo que la parte es un tema político, porque la Unión Europea es una unión política. O sea, es de comercio y tal, pero lo que ha puesto, que es el mensaje que se dio en el 2012, de que aquí hay mucho capital humano y mucho capital político, para que se vaya por el tema de los mercados. Entonces, esto es una cosa que tiene que funcionar. Y para que se vaya alguien de la Unión Europea, pues yo creo que tendrá que hacerlo rematadamente mal. Y el propio, o sea, la bolsa cuando los de Tsipras estos, no sé, Syriza, perdón, no sé pronunciar bien, perdón, no saca mayoría absoluta, claro, ya todo cambia. Porque al final, pues vas a tener interlocutores, vas a tener las historias. Entonces, por acabar, yo creo que aunque reestructurar la deuda griega va a ser una reestructuración que no va a ser reestructuración, porque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo y a las instituciones europeas les vas a pagar sí o sí. Pero vamos, eso está claro. A un banco puedes hacerlo porque es un país y el otro es una entidad privada, pero a una institución supranacional seguro que vas a encontrar el camino para hacerlo, porque si no es que estás fuera del sistema, si no sí que te bolivarizas y te conviertes pues, en Venezuela, en un Bolivia, tal, y yo creo que en eso entiendo que no van a ir por ese lado. Y eso es un efecto claro, y por terminar, me parece interesante el tema del dólar. Es un tema que todo el mundo ya hablando que hay que tener dólares, que empezó a funcionar a partir del verano pasado y que yo creo que ha habido un cambio estructural importante. En las hojas que les han presentado, pues yo escribo una cosa mensual para clientes, etcétera, y voy pues, viendo uno por una pues, bolsa, bonos, divisas y tal. Entonces hay un índice que es el índice del dólar, que te coge el dólar contra el euro y contra las principales divisas. En ese índice se ve que los momentos en los que ha habido unas subidas también brutales de dólar ha sido principios de los 80, mediados de los 90 y ahora. Principios de los 80 es cuando los tipos de interés en Estados Unidos baja del 15%, se lo bajaron hasta el 3 y pico. En los mediados de los 90 es cuando hay esta revolución tecnológica y la productividad en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué ha pasado para que todo el mundo quiera tener dólares? No solamente los europeos, los asiáticos, los latinoamericanos, tal. Pues hombre, a mí me da que pensar. Lo que vas viendo es que yo no soy el más listo y tal, y al final lo que he dicho es que yo en mi fondo lo que trato es de acertar los lados. No va a ser ni el primero que coge el lado ni el último en venderlo, sino que coger parte del recorrido. Y en el dólar lo que sí que está viendo es que hay un cambio de tendencia. Entonces lo que está viendo la gente es que hay miedo. Y lo que comentamos de la volatilidad es que cuando todo el mundo está comprando dólares y te está yendo ahí, hay un cambio estructural. Entonces yo no sé lo que es, pero sí que está claro que todos los listos están yendo a comprar dólares. Con lo cual...
ahora abriremos el turno de palabras, pero antes para acabar, Ruber, no sé si tú también eres partidario o crees que se va a reestructurar la deuda en Grecia y si esto puede ser una munición para Podemos en el fondo y que no sé si esto les interesa a los mercados o no. Sí, yo diría que la reestructuración, también estoy de acuerdo con los dos compañeros, que se va a producir. Hay que entender que la reestructuración puede ser de diferentes tipos, puede ser una quita del principal o puede ser alargar los vencimientos cuando llegan a vencimiento los diferentes bonos. Yo creo que va a ser se van a alargar los vencimientos. Entonces, viendo eso que puede suceder, viendo cómo está el tema de Rusia y viendo el coste que es para el Tesoro Público Español hoy emitir deuda, es decir, a 10 años, como decíamos antes, en el 1,40, si yo fuera el responsable del Tesoro Público Español, emitiría toda la deuda del año hoy. Es decir, aprovechemos la situación porque si más adelante llega Podemos al poder y hay reestructuración animados por el tema de Syriza, pues ese largo recorrido tan penoso. Recordemos que en 2012 el bono público español, el 10 años, pagaba un 7%. El 7% es un tipo de interés que decimos de no retorno en el mundo de la renta fija. Portugal, Grecia, Irlanda, cuando superaron el 7%, al cabo de poco fueron rescatadas. Entonces, España y también Italia estuvimos muy, muy cerca. Desde el 2012, quien tuvo las agallas, por decirlo educadamente, de comprar bonos españoles, han tenido una revalorización espectacular, del 7 al 1,4. Por eso digo que lo hemos visto muy recientemente, la volatilidad, y por lo que apuntaba también Ricardo, es decir, los tenedores de la deuda pública española, en Italia, por ejemplo, tienen un 125% de deuda pública, pero básicamente lo controlan ellos, está en manos de entidades italianas. En España, en parte sí, pero hay mucha parte de tenedores de deuda pública española internacionales. A la que haya un poquito de incertidumbre o de problemas, ese 1,4 que pagamos hoy por el 10 años se puede volver otra vez al 3 o al 4 o al 5, no lo sé. Por lo cual, bueno, ya lo hemos dicho al principio, va a ser un año que la volatilidad llegó a finales del año pasado y estará aquí para quedarse y creo que nos va a acompañar durante todo el año. Que eso no quiere decir que no hayan oportunidades, ¿eh? No quiere decir que vaya a ser un año, a veces, no sé, a lo mejor parece que seamos muy pesimistas. Yo creo que más que pesimistas somos realistas y hay que ir buscando de manera muy selectiva donde hay valor, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de los bonos, si tenemos que comprar bonos en Europa, yo compraría bono del grado de inversión, porque el grado especulativo, si estamos en crecimientos bajos, el default puede ser más alto de compañías privadas. Si compramos bonos en dólares, yo me centraría más en el bono high yield o grado especulativo, porque entiendo, daba antes el dato Pierre, el nivel de default, de bancarrota de compañías americanas va a ser más bajo porque están con una macro mucho mejor, ¿no? Es decir, oportunidades van a haber, pero va a ser un año revuelto, eso sí. Ante esa volatilidad, si ustedes quieren hacer una pregunta, levantan el brazo y tenemos un micrófono y pueden hacer una pregunta a alguno de los ponentes. No me creo que nadie tenga ninguna pregunta que hacer, es como era algo que era previsible. Buenas noches, agradecerles la atención de explicarnos todas esas cosas, pero realmente no han concretado en qué mercados, por decirlo así, ese dinero sobrante del Banco Central Europeo, el QE, irá a parar, algún dinero irá a parar algún grupo de bolsas o algún grupo de países que, si sabemos esta idea, pues los pequeños inversores podamos pues coger este camino al mismo tiempo que los grandes inversores. Señor, que os mojéis y que apuntéis. ¿Alguna pista de ese tema en renta variable? Mercado en concreto. A ver, ¿empezás tú, Ricardo? Yo sí que está claro, o sea, hay que ver. O sea, primero, las compras de deuda van a ser a fondos. O sea, el Banco Central Europeo lo que estaba haciendo hasta ahora es llamaba y decía, yo antes trabajaba en un banco, entonces llamaba a la sala de tesorería, voy a comprar tal referencia, dame precio. Y entonces tú cogías y si la tenías y tal y cual, o no la tenías, en fin, la comprabas en otro sitio y se la vendías, en fin, esa historia es lo que es un mercado. Y luego con esa liquidez, ¿qué es lo que hacías? Pues depende de cada uno. O sea, el fondo de renta fija que venda sus bonos al Banco Central Europeo, ese dinero lo volverá a invertir en renta fija.
porque el fondo de renta fija solo hace renta fija. El banco convenderá los bonos y tampoco tienen muchas alternativas, porque con todo el tema de Basilea, todo lo que pasó en el 2009, etcétera, se han llenado a todos de regulación hasta arriba y entonces tienen que estar controlando muchísimo qué están haciendo. Que vaya a ir parte a bolsa, la bolsa que compren, pues es lo que he dicho antes. Yo el indicador que miro es qué ha hecho el dinero, o sea, los mejores activos que han hecho desde mediados de diciembre, si quieres alargarlo más, se puede alargar más, desde septiembre, cuando es la primera vez que lo anuncian, hasta ahora. ¿Qué mercado? O sea, pues ¿qué has visto subir, por ejemplo? Pues has visto subir alimentación, has visto subir coches, has visto subir compañías farmacéuticas. Excepto los coches, todas cuadran con compañías que te pagan dividendos altos y que al final la economía puede funcionar bien o mal, pero bueno, más o menos un Danone pues va a vender lo mismo, un Novartis, un Roche y tal. Entonces, lo que le digo, ¿qué es lo que ha estado haciendo el dinero? Yo creo, pues ha estado comprando compañías de dividendo, se ha estado comprando dólares, se ha estado comprando bonos americanos. Y una de las cosas que también ha pasado, que yo lo he estado viendo y se ve más claramente esta semana, es que se ha estado comprando Alemania. Hay un efecto que puede ser lo que decía Robert, de que como el dólar está cayendo, está subiendo mucho, pues los alemanes van a comprar mucho, pero hay otra cosa que puede ser el abogado del diablo, pero que sí que hay que tener en cuenta es, si las cosas se ponen muy feas, siempre tendrás activos alemanes. Aunque vea SFSA cara, aunque Deutsche Bank sea un banco que tampoco es lo más limpio del mundo, etcétera, aunque yo que sé, Bayer sea una farmacéutica que tal, es alemana. Y entonces eso, pues si todo se va al garete, pues va a ser marcos alemanes. Entonces, yo le diría eso, o sea, valores concretos, no sé, lo que sí que creo es que es cambiar el bono por una compañía que te dé un buen dividendo, comprar euros y Alemania, o sea, es comprar seguridad. O sea, al final, por eso es por lo que yo dudo también de que vaya a generar crecimiento, porque a ti te dan dinero nuevo y tú ves perspectivas de algo, pues lo metes en esas perspectivas, pero cuando ves que el dinero nuevo se está yendo a cosas súper conservadoras y qué tal, pues tampoco lo veo muy claro que vaya a haber ciclo, ¿no? Y luego muchos se quedan los propios bancos. En Estados Unidos, JP Morgan, no tengo la cifra, pero es que son unas cifras que son tan exageradas. Me acuerdo de la última presentación de resultados que tuvieron en finales de enero, a principios de enero, que lo que dijo es que como dijo, mi balance es inquebrantable, una cosa de estas, como diciendo, aquí puede caerse el mundo, que yo ni me asusto. ¿Por qué? Porque están de liquidez hasta arriba, ¿no? Y es que es eso, y los bancos españoles lo que va a pasar, yo creo, es que todo el mundo se va a hinchar de liquidez hasta arriba. ¿Por qué? Porque viendo cómo pasó lo mal que lo han pasado estos años, de tener que emitir deuda, el Banco Central, tal, pues eso. Entonces, yo no es que no me quiera mojar, simplemente lo que veo es lo que ha funcionado estos meses, es asumir que puede funcionar. Y esa posible sub y baja de la bolsa hace más difícil llegar a mojarse hacia un valor en concreto, ¿no? Porque es... No, claro, al final la historia que los que manejamos y que supongo que todos los que están aquí presentes están un poco hartos es el llamado plazo. No, depende del tiempo, claro. A ver cuándo, para qué plazo es. Pero sí que es cierto que es importante. O sea, al final, Pierre, por ejemplo, el fondo que estaba vendiendo es a tanto a un año. Me compro unos bonos, los mantengo y funciona, ¿no? Ahí lo que yo creo es de la volatilidad es que lo que hay que hacer es aprovecharla. O sea, sabiendo que va a venir, que yo creo que es el cambio que ha habido ahora. La mejor inversión de estos 3 últimos años era haberse comprado el bono español en el 2012, o haberse comprado bolsa americana y olvidarse, y no hacer nada. Yo creo que ahora va a cambiar. Yo creo que ahora esto o se tiene mucho estómago, o no se miran las cosas en un tiempo, o si no la forma es completamente diferente, y es, le gano lo que cada uno tenga, la cifra de cada uno tenga, un 5, un 8, tampoco ver cosas exageradas de 20, 30, pero un 8, un tal, le gano, me voy, porque me va a volver, porque te va a volver segurísimo, cualquier activo, las bonos, las divisas y tal. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades y que al final, pues espero que acabe bien la cosa, pero que no es porque no quiera dar una opinión real, sino porque verdaderamente lo que veo es que se va a mover todo muchísimo y va a haber oportunidades. Sin duda un año para estar muy pendientes de la actualidad y no es por hablar de la emisora, pero en Capital Radio les seguimos explicando todo esto. No sé si hay otra pregunta. Buenas noches. Yo le quería preguntar al señor Pierre qué opinión tiene sobre Vivendi, al señor Ricardo qué opinión tiene sobre SACIR y al señor Ruber si podría recomendar un fondo yield europeo. Preguntas concretas, ¿eh? Empezamos por Pierre, Vivendi. Well, we tend really to focus on high yield issuers, and we currently do not hold that name in our portfolios. Tendemos a enfocarnos en inversiones de alto rendimiento y no tenemos a Vivendi en nuestra cartera. What was the other?
The others are Okay, sorry. yours is Vivendi. But in terms of opportunities in France, En cuanto a oportunidades en Francia, I would say that we see more the opportunities in sectors like retail or consumer goods, vemos más oportunidad en el área de bienes de consumo and less in communications, healthcare, or y comercio minorista, y or menos utilities. en áreas de la salud o utilidades. The reason is not that the companies are better, No es porque las empresas sean mejores, but simply that the recent risk aversion in the market pero por el riesgo, la aversión al riesgo en el mercado reciente. has led to a widening in high yield spreads in those companies. Ha ampliado el riesgo en esas empresas. And regarding investment grade companies, some investors ask about the hybrid bond issues from those companies. Y los inversores están pidiendo bonos híbridos de esas empresas, So they are very long-term bonds, que which son can be, a muy largo plazo, and they can be prepaid, usually after 5 years. generalmente hasta 5 años. But we think the opportunities currently are really in the core high yield market and with short maturities. Pero creemos que las oportunidades están en los mercados de alto rendimiento y con vencimientos cortos, a corto plazo. Because like Robert and Ricardo said, there is high uncertainties and volatilities to be expected. Porque esperamos mucha alta volatilidad y incertidumbre. So I would rather go to the sectors which suffer the most from that situation. So tendría mucho cuidado en los sectores que sufren volatilidad. Si te parece, rápidamente, es que tenemos mal del tiempo. También te han preguntado por si quieres acabar. ¿Sí? You want to wrap it up? Yes, a final word is that the difference in remuneration between high-rated bonds or triple B and double B bonds and single B bonds is much wider than it used to be a year ago. La diferencia entre los bonos AAA y AA es mucho más amplia de lo que era últimamente. So we see more opportunities in that segment of single B names. Por lo tanto, vemos más oportunidad en los bonos de B. No sabe. Se me sabe mal, pero es que el tiempo se nos tira encima. Te han preguntado por SACIR, creo, ¿no? Sí, yo muy breve. SACIR, el problema que tenía era toda la parte de Repsol. Se metieron ahí y parece que lo está llevando adelante. En bolsa, las cosas que más suben es cuando pasa de la noche más oscura a de repente que sale el sol, ¿no? Es el ejemplo de FCC. O sea, comparar FCC ahora por fundamentales, porque quedarse la compañía en 3 años, pues da mucho vértigo. Ahora, es que está a punto de quebrar. Entonces, el hecho de valer 0 a valer algo, pues claro, las subidas que puede haber son brutales, ¿no? Yo no digo que SACIR esté quebrar, ni muchísimo menos. Pero yo creo que, no sé, prefiero tener Ferrovial que SACIR. Y eso que el sector en general, lo que comentaba, o sea, estos son sectores que cuando la bolsa vaya bien lo van a hacer mucho mejor, pero como cuando venga el otro lado les van a pegar muchísimo más, ¿no? Entonces, no sé, yo no tengo esos sectores en cartera, pero bueno, pero entiendo por dónde va la pregunta. Entonces, yo creo que todavía puede quedar algo de recorrido en el sentido de que las noticias buenas conforme se vayan fraguando, pero como dice el dicho, ¿no? Pues cuando salga todo, pues hay que venderlo porque ya no hay nada más nuevo, y por resultados y por cosas de no sé, yo no creo que te pueda tirar mucho más. Robert, no me acuerdo bien la pregunta que era ya, porque... Sí, un fondo high yield europeo, ¿no? A ver, no te voy a decir un fondo concreto europeo, pero te voy a dar un par de bonos, si quieres. Eso sería inversión directa en bonos high yield europeos, y son 2 bonos de los que nosotros pues los compramos y los manejamos con nuestros clientes. Uno sería el bono de Astaldi. Esta es una compañía italiana de obra pública, sería como la SACIR italiana, es decir, ha hecho, por ejemplo, el tren de alta velocidad entre Nápoles y Roma, la mayoría de metros de Italia, tiene
El ingreso le viene aproximadamente un 50% de Italia y el 50% del resto del mundo, y esperando que nuestros primos italianos pues hagan las reformas de una vez y empiecen a crecer. Esta es una compañía que es sólida y que está bien posicionada, es High Yield. Este es un bono que da un cupón aproximadamente de un 7%, y la TIR, te lo digo de memoria, me parece que es alrededor del 6% a un vencimiento de 2023. 2023 puede parecer muy lejos, pero si hacemos una gestión activa de bonos, si tienes un asesor que te asesore bien en este sentido, no tienes que esperar a vencimiento. Nosotros no creemos demasiado en el... Bueno, depende de la estrategia de cada uno, en el comprar y esperar a vencimiento. Si antes nos sube, nos mejora la TIR de compra, hacemos la venta. Paga semestralmente. Y luego uno de este país, que es High Yield, y que todos conoceréis, que es Cirsa. Esta compañía tiene un bono High Yield que paga un cupón, me parece que es del 8%, y vence a 2018. Es High Yield, por lo cual la volatilidad es más alta que en Investment Grade, pero hemos estado siguiendo esta compañía, hemos estado hablando con el departamento financiero de esta compañía, y es un bono que te podría comentar. Si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por acabada. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, después en el cóctel también podrán intercambiar opiniones. Yo, si nos importa, que llevo un rato callado, tengo una pregunta más técnica, ¿vale? Muy rápida. Históricamente, entre la renta variable y la renta fija, hemos visto que los inversores, pues había lo que llamaban la gran rotación, ¿no? Pues que habían años en renta fija y otros años en renta variable. Pero, como habéis comentado en la mesa, pues es un año de punto de inflexión, ¿no? Entonces, se está viendo, o al menos por lo que sigo los mercados, que los años de renta variable buenos ahora se está apreciando justamente igual que la renta fija. O sea, una acción que va bien, una empresa que va bien, pues no tiene por qué solo subir la acción, sino que también puede incrementarse pues el precio del bono y demás. Entonces, no sé si podrías decirme si este cambio realmente se está viendo en los mercados. ¿Se nota el cambio? ¿Perdón, el cambio de...? Sí, digo que si antiguamente había un año de renta variable, y cuando había renta variable todo el mundo invertía en renta variable, sí, y cuando caía renta variable todo el mundo se iba a renta fija. Pero vemos que creo que eso ahora parece estar cambiando. Bueno, eso normalmente son dos mercados que están inversamente relacionados. Históricamente ha sido así, pero últimamente hemos visto que, por ejemplo, cuando Ben Bernanke anunció de manera un poco con poco tacto que iban a empezar a disminuir la inyección de liquidez por parte de la FED, cayeron los dos mercados, cayó un mercado y el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año que hemos cerrado, el 2014, parecía que podía ser el año de la gran rotación y de este cambio, y de realmente hacer el paso ya al renta variable, porque las tires eran muy bajas en la renta fija, y no ha sido así. La renta fija ha tirado bastante en líneas generales, y la renta variable ha ido por barrios. Es decir, en Europa, por ejemplo, hemos tenido el FTSE en negativo, España ligeramente positivo, Estados Unidos bastante en positivo. Sí, esto es lo que te podría comentar. Vamos, que se puede apostar todavía por la renta fija, a pesar de que la renta variable tenga recorrido. Sí, sin duda. Hay que ser selectivo, como siempre, pero se puede apostar. Yo lo que tendría cuidado es que esa renta fija no... Renta fija es eso, yo tengo una deuda, entonces la empaqueto y le saco un bono. Entonces el que la empaqueta puede ser un gobierno, una comunidad autónoma, una compañía de baja calidad de crediticia, o sea, que tiene problemas. Entonces nosotros lo mismo. Entonces, cuanto más riesgo coge, cuanto más riesgo tiene, más se parece a la acción. La acción es como un bono que no vence nunca. Los otros bonos pues tienen un vencimiento diferente. Entonces yo, por ejemplo, en la parte de bonos de gobierno, yo sí que sería muy prudente. Yo, en el fondo, por lo menos, yo no tengo nada de bonos. O sea, lo que estoy jugando es diferenciales entre Estados Unidos y Europa. Porque el bono español, pues yo no sé si irá al 1, pues puede irse con todo el Banco Central Europeo o incluso por debajo del 1. Pero yo no creo que haya valor ahí ya. Diferente es lo que sería la parte de corporativos, que ahí sí que creo que hay valor de compañías buenas que te pagan algo más que gobierno, entonces ahí sí que hay valor. Y también la parte de high yield, pero ya no entro porque no sé, pero sí que entiendo que si conoces muy bien una compañía y sabes cómo va a funcionar, puedes valorar si te puede pagar o no te puede pagar el bono, que es una decisión que es así de simple, si dentro de 3 años me vas a pagar o no me vas a pagar, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la rotación este año sí que puede ser, que es más de cara a final de año, y que la sorpresa puede venir del lado ese, de que la economía está algo mejor de lo que la gente espera ahora a principio de año, y entonces es que
nadie va a querer tener un bono de un gobierno que le paga, bueno, lo primero es que le cuesta dinero, como un bono alemán a 5 años, por ejemplo, ¿no? Un bono suizo a 8, que estás perdiendo dinero. Entonces yo creo que ahí ese va a ser el cambio. Y estoy de acuerdo contigo que es que hasta ahora ha subido bolsa y bonos, no claro, porque has tenido liquidez extra en mercado. Si hubiese 100 para repartir, que tienes que decir en bonos o bolsa, pero lo que pasa es que cada año la bolsa, el saco se aumenta por la parte de los QEs, entonces pues está pues subiéndolo todo. Muy bien, gracias. Para acabar el acto, Antonio nos va a acabar ya de las últimas palabras y podremos ir a... Sí, bueno, muy rápido, felicito a los ponentes que os acompañan, merci Anaxis, gracias TREA, gracias SLM, porque bueno, han puesto los medios y han facilitado que este evento se pueda realizar, ¿no? También al equipo de ISEFI, porque al final yo soy un portavoz simplemente, y para hacer este evento pues hay un gran equipo y un gran trabajo detrás. Por tanto, todos aquellos que tengáis dudas o que queráis pues pedir el contacto, ahora a la salida tenemos un pequeño pica-pica de cortesía, entonces pues podéis entrar en contacto directo con los ponentes o con el equipo que estamos aquí para cualquier duda. Por tanto, muchas gracias por haber venido y hasta la próxima. Gracias.